base a esa solicitud de información que hace el tribunal, dictan una medida cautelar que los diputados no solicitaron, y además dictan una medida cautelar sin que los diputados señalen cuáles son los derechos supuestamente violentados para otorgar una medida cautelar. El tribunal, de oficio, ante la mera solicitud de los diputados del gobierno, dicta una medida cautelar, yo diría que innominada además porque no se señalan cuáles fueron los derechos de los diputados que merecían ser tutelados por vía cautelar. Ahora fíjate, hay otra cosa muy curiosa. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, debo decir que de los 7 magistrados de la Sala Constitucional, solamente uno, que es el doctor Arcadio Delgado Rosales, cumple con los requisitos para ser magistrado de la Sala. Los otros 6 no cumplen con los requisitos. O sea, violan la Constitución y la ley, y efectivamente todas las decisiones que ellos tomen están afectadas de nulidad porque ellos no tienen competencia para ser jueces de la Sala Constitucional. Pero aparte de eso, ellos notifican al presidente de la Asamblea Nacional de sus decisiones. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, que existe para que ellos le notifiquen sus decisiones constitucionales, no puede otorgar poder para hacerse representar en los juicios que el mismo tribunal insta o promueve contra la Asamblea Nacional. Y este es un caso insólito. Entre los recaudos que hoy presentamos aquí, presentamos copias de varios poderes que el presidente de la Asamblea Nacional en su momento, Silvia Flores, Diosdado Cabello y Jesús Torres Rojas, concedieron poderes a determinados abogados para que los representaran en juicios que tenían que ver con la Asamblea. Pues bien, de acuerdo con una decisión del tribunal, el presidente de la Asamblea Nacional, que soy yo, puedo ser citado a un juicio por ellos, pero no puedo nombrar el abogado que me debe representar. Una cosa insólita, o sea, una situación de total indefensión. Así las cosas, por supuesto, nosotros hemos dicho, y vamos a reiterar, lo dijimos aquí hoy ante el que nosotros no vamos a acatar ninguna sentencia que sea dictada por jueces que no son jueces, por jueces que no cumplen con las exigencias y los requisitos que establece la Constitución, es decir, que son usurpadores. Y no vamos a acatar sentencias dictadas por usurpadores que por añadidura violan expresamente la Constitución, violan expresamente la letra de la Constitución, y por tal motivo son acciones y son sentencias nulas de nulidad absoluta. Y cualquier funcionario, cualquier persona, investida o no de autoridad, no está obligado a cumplir o acatar decisiones que violen expresamente la Constitución. De ñapa, repito, cosa que es muy importante, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, irritamente constituida por gente que no tiene competencia para ser juez, han resuelto que el presidente de la Asamblea Nacional solamente existe para ser citado o notificado de las sentencias inconstitucionales que ellos dictan. Pero en lo que se refiere a que ese presidente notificado pueda nombrar un apoderado y hacerse representar en juicio para ejercer el derecho constitucional de la defensa, tanto en lo personal como del cuerpo, para eso no tiene facultad. ¿Cuáles son los requisitos que deberían de tener el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mira, el tiempo de graduado, docencia universitaria, grados y posgrados, doctorado, etcétera, etcétera, tiempo en la judicatura. El único que cumple con esos requisitos es el doctor Arcadio Delgado Rosales. Es más, estamos procesando informaciones provenientes de universidades europeas, porque en su momento vamos a demostrar que una importante magistrada de la Sala Constitucional que adujo ser doctor en Derecho no está. ¿Qué gestiones va a hacer la Fiscalía? ¿Qué debería hacer la Fiscalía? Para ir contestando. ¿Qué debería hacer la Fiscalía? Entonces para solucionar este inconveniente desde bueno, pero es que mira, nosotros no podemos solucionar un inconveniente que nosotros no creamos. Yo quiero ser insistente al recordar que la violación de la soberanía popular comenzó apenas el gobierno tuvo conocimiento que ganamos las elecciones del 6 de diciembre. Ahí empezó la emboscada, la trampa. Entonces procedieron a presionar a algunos magistrados para que renunciaran. Tenemos grabaciones de eso, un magistrado que dice haber sido presionado por la presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez, para que renunciara, bajo el argumento de que el gobierno tenía que tener el control total del TSJ. Bueno, después que esos magistrados a quienes no se les había vencido su periodo renunciaron, comenzaron con el procedimiento de designación conocido como magistrados express. Los nombraron el 23 de diciembre. Una asamblea caracterizada por la ociosidad, por la
vagancia, por la holganza, que no trabajaba nunca, de repente se reúne el 23 de diciembre para designar los magistrados express, 13 principales y 18 suplentes para integrar fundamentalmente la sala constitucional y la sala electoral. Desde ambas salas han estado delinquiendo esos magistrados express contra la soberanía popular y delinquiendo, violando la Constitución y leyes ordinarias de la República. Bien. Diputado. El segundo paso consistió en que el 30 de diciembre los magistrados inconstitucionales de la sala electoral anularon la representación de los 4 diputados de Amazonas para suprimir la mayoría de 2/3 partes que tiene la oposición en la Asamblea Nacional, no por capricho, no por decisión del Consejo Nacional Electoral, sino por decisión de la voluntad popular libremente expresada, a la cual el gobierno no le quedó más que reconocer. Entonces, de allí en adelante comenzó la sala constitucional írritamente constituida por magistrados que no tienen competencia ni facultad para ser magistrados, a dictar consecutivamente sentencias que violan la Constitución. Primero, después de todas estas fechorías, los magistrados express, suspender a los diputados de Amazonas, han intentado sucesivamente medidas para declararnos en situación de desacato. Modificaron el reglamento interior y de debate, digo, el mismo reglamento que estuvo vigente durante toda la gestión anterior de Diosdado Cabello, de Silvia Flores y de Jesús Soto Rojas. Ahora lo modificaron para quitarnos a nosotros las facultades que antes las tenían esos presidentes. El reglamento interior y debate, es muy importante decirlo, que es una norma en aplicación directa de la Constitución, es lo que se llama normas internas corporis. Eso no puede ser modificado por el tribunal. Bueno, modificaron eso para permitir y para impedirnos que cambiáramos el orden del día, pese a que cumpliéramos con el reglamento, para incluir que fueran materias de emergencia, etcétera, etcétera. Y en base a todo eso dicen que estamos en permanente desacato. Y en base a eso el presidente intentó una acción que el tribunal por su cuenta convirtió en una acción de controversia constitucional y nos citan para que concurramos a esa acción de controversia constitucional sin el derecho a que nosotros nombremos nuestro apoderado. O sea, que en ese conflicto planteado por Nicolás Maduro, el abogado de la Asamblea Nacional lo nombra Nicolás Maduro. Eso es una grosería, una falta de respeto que nosotros no vamos a acatar. Y como epílogo de esta declaración, que es una síntesis muy apretada de todo un proceso de fechorías, de delitos, de malandanza, de vagabundería, de fraudes procesales cometidos por los magistrados indignos de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral, voy a decir que nosotros ratificamos. La mayoría de la Asamblea Nacional, auténticos representantes de la voluntad popular recientemente expresada el 6 de diciembre, no vamos a acatar ninguna sentencia de ese tribunal írritamente constituido que viole la Constitución, que viole las leyes o que viole las normas vigentes en el ordenamiento nacional. No las vamos a acatar. Diputado, su opinión sobre lo que dijo el presidente de la República y Jorge Rodríguez ayer, que le daba 48 horas a los empleados que votaron o que quieren un referendo revocatorio para que abandonen su cargo. Bueno, eso forma parte, esa cosa tan difícil de describir, es porque este gobierno considera, por eso es que se lo han robado todo, porque es que ellos consideran la cosa pública como una cosa de su propio patrimonio. Entonces ellos consideran que los trabajadores de la administración pública son empleados o esclavos de ellos o del PSV, y en consecuencia el que no piense o actúe como esclavo del PSV o alguno de los jerarcas del gobierno, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, etcétera, entonces lo votan de la administración como que si la administración pública fuera propiedad de ellos. El cargo público en la administración pública, sea de libre nombramiento y remoción, sea de carrera, sea por concurso, son cargos que le corresponden y que ejerce un individuo y no puede ser sometido a este bochorno, a esta infamia, a esta ofensa, a esta lesión constante de su dignidad como ciudadano. Quiere decir entonces que la administración pública, todo el mundo tiene que pensar como el gobierno, porque si no lo votan. Bueno, si le van a exigir a todos los funcionarios y empleados públicos que tienen que pensar como el gobierno o apoyar a Nicolás Maduro, la administración se quedará desierta, porque el número de trabajadores, de empleados y obreros de la administración pública que apoya este desguace encabezado por Nicolás Maduro es mínimo. Eso como para amedrentar. La doctora Maricela Lucena. Ayer el secretario general de la OEA decía que en Por Venezuela... cierto, debo decir algo, la doctora Lucena se limitó, como era lo correcto, a recibir el escrito, a recibir los recaudos, a pedir explicación sobre el escrito y los recaudos, pero no emitió ninguna opinión al respecto, sino que
se limitó a eso. ¿Y qué gestión debería hacer la Fiscalía? Es decir, ¿qué esperan ustedes luego de recibir esta documentación? La fiscal sabe lo que tiene que hacer. La fiscal es una persona que conoce bastante el derecho, tiene experiencia en su cargo y con vista y examen de los recaudos inobjetables desde el punto de vista jurídico que le hemos presentado, ella debe tomar acción. El secretario general de la OEA decía que en Venezuela se acabó la democracia y que existe una tiranía el día de ayer. ¿Usted qué opina? Bueno, todo el mundo sabe lo que existe en Venezuela. Suspensión del Estado de Derecho, crisis humanitaria, negativa de libertad de expresión, presiones sobre los medios de comunicación, escasez de productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, costo exponencial del costo de la vida, represión policial, represión por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas convertidas en factor de poder que no solamente tienen facultades en materia de explotación minera, gasífera y petrolera, sino ahora también la distribución de alimentos, negación del principio de separación de poderes, violación permanente de la Constitución. Bueno, tan suspensión o quebrantamiento o grave alteración del orden público existe en Venezuela, del sistema democrático, que la Organización de Estados Americanos recientemente resolvió por 20-12, pese a lo que había dicho la canciller Delcy Rodríguez, a declarar que en Venezuela se está aplicando, por ser procedente, la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional en este segundo periodo de sesiones para atacar esos puntos que usted acaba de mencionar? Bueno, hacer lo que siempre hemos hecho, debatir, legislar, controlar y sobre todo hacerlo libremente, que los medios de comunicación oficiales o privados presencien lo que ocurre en la Asamblea Nacional y transmitan lo que aquí ven. Por ejemplo, yo no me canso de decirlo y de repetirlo, el Sistema Nacional de Medios Públicos, por ejemplo, el Canal 8, Telesur, la Agencia Venezolana de Noticias y la Radio Nacional tienen sus periodistas acreditados en la Asamblea Nacional para que cubran lo que allí acontece. Así también lo tienen los canales privados, los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que se transmita lo que ocurre en el seno de la Asamblea Nacional. No lo que nos convenga, sino lo que allí ocurre en la realidad todos los días. Y allí habrán visto los medios de comunicación social que allí se debaten públicamente en las comisiones y en la plenaria temas de interés nacional, allí opinan los parlamentarios del gobierno, opinan los parlamentarios de la oposición y luego se toman las decisiones, como lo señala el reglamento y la Constitución, por votaciones abiertas, que todo el mundo, cuyos resultados todo el mundo puede saber. Presidente, en cuanto al llamado del oficialismo, ¿van a ejercer algún tipo de acción con respecto al nuevo otorgamiento de recursos para el pago de diputados? Bueno, la verdad es que nosotros no podemos ni aprobar emisión de papel moneda, ni podemos contratar empréstitos, ni nada que se le parezca. Hoy anuncié en la Asamblea Nacional que oportunamente nuestra Dirección de Recursos Humanos y nuestra Dirección de Administración solicitaron a la Oficina de Presupuestos el envío del dosado como corresponde. Pero este gobierno, en su afán por asfixiar económicamente a la Asamblea Nacional, cosa que no acontecía en el pasado, porque a Diosdado Cabello le mandaba su dosado completo, a Cilia Flores le mandaban el dosado completo, a Jesús Soto Rojas le mandaban el dosado completo. Desde que nosotros llegamos, ellos mandan el dosado mutilado, completamente mutilado. Mandan, por decirlo por una expresión que a lo mejor es tosca, pero es verdad, mandan lo que les da la gana. Bueno, la semana pasada, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración enviaron la solicitud para que nos remitieran lo correspondiente al salario de los empleados, obreros, personal técnico, jubilados y pensionados y diputados, por supuesto. Bueno, tengo el oficio al cual le di lectura en la sesión de esta mañana de la Comisión Delegada, donde la Dirección de Presupuestos nos responde que nos envían los recursos para empleados, obreros, personal técnico, empleados y jubilados hasta ahí. Pero no mencionan a los diputados, y al no mencionar a los diputados es porque lo están mandando el emolumento de los diputados. Ahora, un recado al director de presupuesto y al amo, a quien le dé esa instrucción. La Asamblea Nacional, así no nos manden un centavo, va a seguir funcionando. Si no le pagan a los diputados, va a seguir funcionando. Si nos cortan la luz, va a seguir funcionando. Si nos cortan el agua, va a seguir funcionando. Si nos meten ahí colectivos armados, va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando contra viento y marea porque nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos dio la soberanía popular.
Vamos a seguir haciéndolo porque es nuestro deber constitucional. Y el que se oponga a que nosotros cumplamos nuestro deber constitucional, que se atenga a las consecuencias, porque estos son delitos que no prescriben. Mira, los delitos de narcotráfico, de corrupción, las violaciones a la Constitución, a los derechos humanos no prescriben. Son perseguibles en cualquier momento, ahora o después de este gobierno. Diputado, ¿cómo se prepara para el 1 de septiembre? Nos preparamos muy bien para el 1 de septiembre. Va a ser un despliegue cívico, pacífico, en el que vamos a exigir que la oficina electoral del gobierno, es decir, el Consejo Nacional Electoral, nos permita o nos deje o no impida que ejerzamos nuestro derecho constitucional de revocar al peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia republicana. Jorge Rodríguez llamó ayer a la toma de Venezuela también para el 1 de septiembre. Bueno, tome, puede tomar lo que quiera, puede tomar tapa amarilla, puede tomar a Venezuela, puede tomar lo que le plazca. Nosotros anunciamos y vamos a efectuar la toma de Caracas de forma democrática, pacífica y electoral para revocar al peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia. Mire, la vergüenza, o mejor, la desvergüenza de este gobierno pasa que pese a decirse democrática, le tiene terror a la consulta popular. Nombrarle a Maduro voto popular, manifestación de voluntad de la gente libremente emitida, es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Prefieren cualquier ofensa, cualquier agresión de cualquier tipo, menos que le nombre consulta popular. Le hemos dicho, presidente, vamos a medirnos, vamos a consultar al pueblo, que el pueblo diga si usted se queda o se va, que el pueblo diga si los diputados nos vamos o nos quedamos. Es el pueblo quien tiene que decidir. ¿Por qué usted se derrite de culillo cada vez que le nombran voto popular? ¿Por qué tiene tanto miedo? Cuéntese, no siga huyendo, no sea cobarde. Diputado, ¿cómo funcionan los poderes si no se reconocen unos con otros? Bueno, a nosotros el reconocimiento nuestro pasa por el voto popular. Para nosotros existir no tenemos que ser reconocidos por Nicolás Maduro, porque nuestro poder no deriva de Nicolás Maduro. Para existir como poder no necesitamos que nos reconozca esa guarimba judicial que está integrada por falsas juezas y falsos jueces, que no están presos porque aquí no hay administración de justicia, que merecen estar presos, que son delincuentes. El origen de nuestro mandato no deriva de que ellos nos reconozcan o no, esos son unos ampones y unas amponas. Nuestra investidura depende del voto de los venezolanos, del voto popular, y son las venezolanas y los venezolanos mediante su voto quienes dicen si uno se queda o si uno se va, más nadie. Diputado, en cuanto al financiamiento de la Asamblea, Jorge Rodríguez aseguró en una entrevista con José Vicente Rangel que debía investigarse de dónde están sacando los recursos de la Asamblea, además quién está financiando los viajes específicamente de Luis Florido. El primero que es investigable es él porque él es un ampón. Ha arruinado a Caracas. Caracas está a reventar de delitos, de huecos, de carestía, de desabastecimiento y de inflación. Eso es lo que se debe investigar. Ahora, allí están los recursos que le mandan a la Asamblea, que es simplemente para salarios. Pregúntenle a los trabajadores si lo que ellos le depositan directamente a los trabajadores lo han cobrado o no. ¿Y los viajes de Luis Florido? Los viajes de Luis Florido los puede hacer Luis Florido porque tiene su peculio para viajar. ¿Y de dónde viaja? A diferencia de Nicolás Maduro y su familia y su claque y sus compinches y sus amigotes que viajan con dinero al Fisco Nacional, porque Nicolás antes de llegar ahí era un pobretón que no tenía ni con qué comerse una empanada, ahora es un ricachón. Que explique él con qué viaja Nicolás Maduro. Él viaja con la comida que no se comen los venezolanos. En vez de estar botando los reales y regalándole ese viejo sátrapa y sinvergüenza de Fidel Castro los reales que le faltan a los venezolanos para comer y las medicinas que le faltan a nuestros niños para curar, que explíquele eso, porque vota $400,000 para celebrarle los 90 años de ese viejo crápula, indigno y delincuente que es Fidel Castro, mientras nuestros muchachos se mueren de hambre y nuestra gente no tiene con qué comer. ¿Qué pasa si sigue habiendo sentencias contra la Asamblea Nacional y no le siguen? No resbala, que dicte la sentencia que le dé la gana. La Tribunal Supremo de Justicia de la Sala continúa en una guarida de ampones y de ampones. Gracias.